a dar inicio, ¿verdad?, a este tiempo. ¿Sí? Vamos a poner una alabanza para poder comenzar, hermanos. Pues vamos a ponernos de pie, ¿sí? Vamos a ponernos de pie para poder tomar la alabanza. Darle gloria a Dios, ¿verdad?, porque nos permite estar aquí reunidos en este lugar. Mi corazón
comenzar, vamos a iniciar este tiempo, ¿verdad? Sé que somos quizás muy repetitivos, ¿verdad? Pero el poder estar aquí, ¿verdad? El poder congregarnos, el poder escuchar la voz de Dios, el poder escuchar la palabra, ¿verdad? Sé que es gracia, sé que es misericordia de Dios para con nosotros, ¿verdad? Y solamente Dios, ¿verdad? El propósito de Dios es ciertamente salvar al hombre, ¿sí? Que no muera separado de Dios. Y realmente que Dios nos lleve, ¿verdad?, a poder creer en este día, porque nosotros necesitamos el Evangelio todos los días. Y le decía, ¿verdad?, el poder estar aquí solamente es gracia y misericordia de Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, queremos darte las gracias, Señor. Gracias por tu Evangelio. Gracias porque en tu pacto, Señor, nos tenías predestinado. En tu pacto, Señor, nos llamaste, nos predestinaste, nos conociste, Señor. Y a ti te plació, Padre, revelarnos tu Evangelio, ese Evangelio que estaba oculto desde tiempos eternos y las edades, Señor. Pero, Padre, te agradecemos por este tiempo. Sé que estos tiempos, Señor, son para llevarnos a creer que Jesús es el Cristo. Los 66 libros, Padre, nos dan testimonio de que verdaderamente Jesús es ese Mesías prometido y que un día vino y le dio cumplimiento a todas tus promesas, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Gracias te doy por cada familia representada en este lugar, Señor. Hoy reconocemos, Padre, que lo único que necesitamos es el Evangelio, que no necesitamos nada más, porque si el Evangelio está en nosotros y nosotros dentro de Cristo, Padre, es ahí, Padre, donde el problema ya no es problema, Señor. Gracias te doy, Padre, bendito Dios. Gracias porque necesitamos de tu Espíritu Santo, porque nadie más puede llevarnos a creer si no es a través de tu Espíritu, Señor. Gracias te doy, Padre, que hoy, Señor, podamos reconocer que el hombre está en un problema, Señor, y que ese problema es estar separado de Dios, que ese problema viene por causa de Satanás, por causa del pecado, Señor. Pero que, oh Padre, hoy nosotros podamos reconocer que la única respuesta de Dios para el hombre es el Evangelio, es que pueda creer que Jesús es el Cristo. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias te doy, Padre, por la vida del pastor, porque sé que es tu gracia, sé que es tu grande misericordia, Señor, lo que ha permitido que él permaneciera hasta este día, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Amén. Pues vamos, quiero que leamos Juan 20, 30 y 31, ¿verdad? Hemos estado viendo, ¿verdad?, a través de las Escrituras, hemos estado viendo que ciertamente el resumen de la Biblia, ¿verdad?, que los 66 libros nos dan testimonio de que Jesús es el Cristo, ¿verdad? El Antiguo Testamento nos estaban señalando que un día el Mesías iba a venir, ¿sí? Y todo lo que está en él y todo lo que está escrito, recordemos que la Biblia, ¿verdad?, fue inspirada por Dios, no por un hombre, sino por Dios mismo, ¿sí? Entonces, estamos viendo, ¿verdad?, el resumen de toda la Biblia, ¿sí? Y ciertamente el Antiguo Testamento, les decía, nos estaban señalando que un día el Mesías iba a venir, y el Nuevo Testamento, ¿verdad?, nos da testimonio de que verdaderamente ese Mesías ya vino, que ya Dios, ¿verdad?, le dio cumplimiento a todas las promesas que Dios había hecho sobre el Mesías. Ya vino, hermanos, y saben, en lo único que nosotros nos debemos de ocupar es en eso, ¿verdad? Es en nuestra salvación, es en la salvación tan grande que ya hemos recibido. ¿De qué manera recibe la salvación el hombre? Cuando cree que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Dios nos da solamente un solo estándar, un solo método, un solo fundamento en el cual el hombre puede ser salvo. No dos, no tres, o sea, nada de eso. Un solo fundamento, un solo estándar en el cual nosotros verdaderamente, o sea, lo que era el hombre, ¿verdad? Porque vemos que en un principio el hombre, ¿verdad?, tenía el soplo de vida, tenía el Espíritu de Dios, el hombre estaba en Dios, ¿sí? Tenía su imagen, tenía su autoridad. El hombre estaba completo, el hombre era perfecto, al hombre no le hacía falta algo, ¿sí? Porque estaba en el todo, estaba de verdad en la plenitud de vida, estaba en él, estaba en Dios, ¿sí? Pero hermanos, de verdad, pido a Dios, de verdad, porque el hombre todavía minimiza el pecado, ¿sí? El hombre no tiene el pecado correctamente.
Si el hombre no se da cuenta que está en un problema, no se va a dar cuenta de la respuesta que ya Dios le dio al hombre, ¿verdad? Nosotros de verdad debemos de tener los ojos correctos para ver ese problema, porque eso lo dice la palabra, ¿verdad? Que el hombre cayó en un problema fundamental. Ese problema fundamental tiene que ver con Satanás, con el pecado y con la separación, ¿sí? Es por eso, ¿verdad?, que Dios nos dio promesas, las promesas, o sea, por causa del problema, Dios nos dio tantas promesas, ¿verdad? Y de que un día la simiente de Dios iba a venir, la simiente de Dios es Cristo, ¿verdad? Porque la simiente de Satanás es la mentira, ¿verdad? Entonces Dios, ¿verdad?, en Génesis 3:15 estaba prometiendo que un día ese Mesías iba a venir. Ya vino, ya se cumplió, ¿sí? Él prometió de que, ¿verdad?, que a través de su sangre el hombre iba a recibir ese perdón, eso que necesitaba el hombre, ¿sí? También vemos, ¿verdad?, en Isaías 7:14, la promesa, ¿verdad?, de que solamente ese Mesías era el único que podía reconciliar al mundo con Dios, no de otra manera, ¿sí? No por sus obras, no por lo de verdad, no por lo que pueda hacer, sino solamente de una sola manera. Todo tiene que ver con el Mesías, todo tiene que ver con Cristo, nada tiene que ver con el hombre, ¿sí? Porque vemos, ¿verdad?, que la palabra dice que todo fue creado en Él, por Él y para Él. En ningún lado dice que es para nosotros, ¿sí? Gracias a Dios que Dios nos ha permitido darnos cuenta, ¿verdad?, que nosotros tenemos que morir, ¿verdad? Por eso ciertamente Dios nos da una cruz, ¿sí?, para que nosotros podamos morir. Y es aquí donde nosotros vamos a poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Incluso, ¿verdad?, por causa de no entender correctamente el Evangelio, ni siquiera sabemos cuál es la voluntad de Dios, porque leemos mucho la Biblia, de verdad, miren, la Biblia dice que es la más leída de todo el mundo, ¿sí? Pero saben, cada quien tiene su propio criterio, cada quien cuando va y lee la Biblia, saca un criterio diferente, ¿sí? Vamos a leer, les decía, Juan 20, 30 y 31. Y aquí dice, ¿verdad? Y les decía, miren, hermanos, que la Biblia es tan clara al hablar, ¿sí? Por gracia de Dios es que de verdad Dios nos está direccionando, de verdad Dios nos está llevando a las sendas antiguas, ¿sí? Porque de verdad el hombre, por causa del pecado, miren, se va, ¿sí? Y cree que lo sabe todo, y cree que por leer solamente la Biblia, o sea, ya tiene, de verdad, miren, ¿qué tan grave es el no tener correctamente el Evangelio? ¿Sí? ¿Qué tan grave es? En la manera en que el hombre empieza a creer, en la manera de verdad en que el hombre tuerce la palabra. El propósito del libro dice Juan 20, 30 y 31, ¿verdad? Y dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Dónde está la vida, hermanos? ¿Sí? Por causa del problema fundamental, ¿verdad? El hombre murió, y no murió físicamente, murió espiritualmente. Porque eso fue lo que Dios le dijo al hombre, ¿verdad? Que el día, ¿verdad?, que comiera de ese fruto que Dios le dijo que no comiese, ¿verdad?, iba a morir. Pero el hombre esperaba una muerte física, pero en realidad no fue así. El hombre murió espiritualmente, ¿sí? De verdad, murió, se separó de Dios. Y saben, hermanos, miren, esto de verdad ha sido confrontante, sí es cierto, pero es necesario de verdad que a través de la palabra de Dios parta, de verdad penetre, porque solamente Dios es el único que puede escudriñar lo más profundo del corazón del hombre. Recordemos, ¿verdad?, que el corazón del hombre es malo, es perverso, es mentiroso. No hay nada bueno en él, ¿verdad? Dice que desde la planta de los pies hasta la cabeza es una podrida llaga. No se da cuenta. Por eso les decía, ¿verdad? El hombre está en un problema y no se da cuenta. De verdad, miren, hermanos, el hombre, incluso, ¿verdad? Me cuento, porque ciertamente nosotros hacemos tantos planes. Miren, hermanos, en estos días de verdad Dios me ha llevado a analizar, ¿sí?, cómo es que el hombre hace tantos planes para mañana, y de verdad, miren cómo es que ciertamente dónde está el rechazo del hombre hacia Dios en el corazón, ¿sí? Dentro del corazón del hombre está el rechazar a Dios.
el menospreciar a Dios, el menospreciar su palabra. ¿Saben por qué? Le digo, de verdad, el pecado, ¿sí? El pecado torció la palabra. El pecado, de verdad, no sé, o sea, es en sí, ¿verdad? Lo que somos, esto que somos, ¿verdad? Es el velo, ¿sí? Que no nos permite ver más allá, ¿verdad? De lo espiritual. Y todo lo vemos terrenal y todo lo vemos carnalmente, ¿verdad? ¿Saben? Es por esa razón, hermanos, que nosotros tenemos, ¿verdad?, que creer correctamente en Jesús, ¿verdad? Nosotros, miren, dependiendo de la manera en que lo veamos, ¿cómo es que vemos a Jesús? Desde un principio, de verdad, créanme, desde un principio, cuando a mí me predicaron el Evangelio, yo lo tomé de verdad basado en mis intenciones, ¿verdad? En lo que yo necesitaba, porque el hombre piensa que necesita muchas cosas, pero el hombre no necesita muchas cosas. ¿Y saben qué, hermanos? Dios le da al hombre solamente lo que el hombre necesita, ¿verdad? Porque el Padre sabe lo que el hombre necesita, ¿sí? Pero el hombre cree que no, o sea, que lo que Dios nos da no es lo que nosotros necesitamos. Y buscamos tantas cosas, hermanos, de verdad, tantas cosas, pensando en que de verdad nos hacen falta cosas, ¿sí? Cosas materiales para poder ser felices. Miren, hermanos, el corazón del hombre separado de Dios está en un desorden, en vacío y en tinieblas. Ese vacío, hermanos, nada lo llena, de verdad, nada lo llena. ¿Por qué? Porque ese corazón torcido, ¿verdad? Quiere más y más y más, y le da una cosa y piensa que eso lo va a llenar, pero eso no lo llena, y quiere otra cosa, y va, de verdad, obtiene lo que quiere, y eso no lo llena, ¿sí? Y así se va, hermanos, de verdad, y así se va, porque es como estar, ¿verdad? Es como estar cavando una cisterna, ¿verdad? Y cisterna rota que no retiene agua, o sea, no retiene nada, hermanos. De verdad, el hombre no necesita cosas materiales, el hombre necesita el Evangelio. Hace rato, de verdad, me decía un joven, ¿sí? Lo conozco mucho, me decía, yo necesito una moto. Le digo, no necesitas una moto, necesitas el Evangelio, ¿sí? Miren, de verdad, la semana pasada nos enteramos, ¿verdad?, de una hermana que falleció. Ayer, hermanos, de verdad, miren, hay un conocido, ¿sí? Hay un conocido que de repente, o sea, falleció. Le digo, el hombre hace tantos planes pensando en que mañana quizás va a poder llevar a cabo lo que planeó, ¿verdad? Pero no, hermanos, de verdad yo le pido a Dios que Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Incluso el poder estar aquí es misericordia de Dios. De verdad, el poder estar aquí reunidos, escuchando, ¿verdad?, la palabra de Dios, escuchando el Evangelio, sí, es porque Dios de verdad desea salvarnos. Y saben, eso no lo vemos, ¿sí? O sea, no nos damos cuenta, menospreciamos de verdad la respuesta de Dios todo el tiempo, ¿sí? Pues por esa razón, hermanos, en que nosotros tenemos que ver correctamente a Jesús, ¿verdad? Porque Dios envió a Jesús, porque dice que Él es el Salvador, ¿verdad? El que iba a venir al mundo a salvar al mundo de sus pecados, ¿sí? De verdad, hermanos, que Dios nos dé la gracia de poder creer correctamente en el Evangelio. Y el poder creer correctamente es creer que Jesús es el Cristo. Incluso, ¿saben? Miren, analicemos. Miren, de verdad, a veces nuestros oídos están fastidiados de escuchar todo el tiempo lo mismo, ¿sí? Y todo el tiempo lo mismo, y ya me lo sé, y sí, ya sé que Jesús es el Cristo. Y saben, hermanos, ¿sí? Dice la palabra, de verdad, dice la palabra que los demonios creen que Jesús es el Cristo. Los demonios creen en Dios y ellos tiemblan, ¿sí? Ellos tiemblan ante Dios. Nosotros, hermanos, nosotros no temblamos ante Dios, ¿sí? En nosotros no hay temor. Y recordemos que el temor a Dios no es tenerle miedo, ¿sí? Es tenerle respeto, es de verdad llevar una vida de obediencia a Dios. Pero saben, de verdad, esto no nos confronta. Y pensamos que tenemos tantos problemas, de verdad, y pensamos que le hemos fallado a todo el mundo, hermanos. Cuando hablamos de pecado, ¿sí? Lo primero que vemos, le fallé a mi hermano, a mi esposo, a mi hermana, a mi esposa, le fallé a todos, le fallé a mi mamá, le fallé a todos, pero menos a Dios. Saben, de verdad yo llegué a la conclusión que cuando yo fallo, al primero que le fallé fue a Dios y no fue a las personas.
Les digo, hay un solo método, hay un solo estándar, hay un solo criterio, ¿sí? De verdad, hermanos, hay un solo fundamento, ¿sí? Un solo fundamento, el que podamos creer que Jesús es el Cristo, y no hay otro. Y ahí está toda nuestra vida, hermanos, y ahí está resuelta nuestra vida. Y no es para ver, ¿verdad?, el Evangelio a mi manera, y no es para ver al Evangelio, ¿verdad?, como basándose a mi propio beneficio, o sea, no, hermanos, ¿sí? De verdad, cada vez que voy, hermanos, de verdad le pido a Dios, cada vez que vamos a la palabra, le pido a Dios el que yo pueda creer correctamente, ¿saben? En los 66 libros, ¿verdad?, no hay muchos mensajes, solamente hay un solo mensaje. Hermanos, de verdad, pidámosle a Dios, roguémosle a Dios, que cada vez que vayamos a las Escrituras, verdaderamente nos encontremos con Cristo, porque ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Que al ir a la palabra nosotros nos podamos encontrar con Él, ¿verdad? Que verdaderamente su mensaje esté en nosotros. ¿Cuál es el mensaje que Dios nos ha dado? ¿Cuál es la buena noticia que Dios nos ha dado? Es que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Ese es el único mensaje de los 66 libros, hermanos. ¿Sí? No hay otro. Por eso, ¿verdad?, que enfatizamos tanto y estamos todo el tiempo, ¿verdad?, hablando acerca del Evangelio, porque verdaderamente lo único que necesitamos es el Evangelio, ¿sí? De verdad. Y a mí me sorprende, ¿sí? Vamos a leer Mateo 16. ¿Por qué les digo, verdad? Incluso, hermanos, el poder creer correctamente no viene de nosotros, no proviene de nosotros, sino el poder creer correctamente viene de Dios mismo, ¿sí? Hermanos, recordemos que no es el que quiera, no es el que corra, sino el que Dios ha tenido misericordia, sino el que, de verdad, el que Dios ha querido compadecerse, ¿sí? No se trata de nosotros, quitémonos eso, de verdad, no es por lo que hacemos, no son por nuestras obras, porque la obra del hombre es como un trapo de inmundicia. De verdad, nosotros no tenemos nada que ver, solamente Dios, ¿sí? Dios, de verdad. En Mateo 16, vamos a leer desde el versículo 13. Esto me confronta, ¿sí? Y hermanos, todo lo que Jesús hizo, ¿verdad?, cuando Él vino, ¿sí? Porque lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que ciertamente a través de la vida de Jesús, Él, a través de su vida, ¿verdad?, le da cumplimiento a todas las promesas, ¿verdad? A todo lo que se había prometido de Él desde Génesis 3:15. Entonces, todo lo que Jesús hacía, lo hacía con una intención, ¿verdad? Mateo 16:13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Miren, hermanos, les decía, cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿sí?, nosotros de verdad, si lo leemos, y si no es Dios el que nos lleve a creer, y si no es Dios el que nos lleve a encontrarnos con Cristo, en cada palabra, en cada libro, de verdad que Dios nos permita ver a Cristo, ¿sí? ¿Saben? Les decía, ¿verdad?, que esto no depende de nosotros, esto solamente depende de Dios. Por eso dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Sí? Si nosotros vamos de verdad de casa en casa preguntando qué es el Evangelio para cada uno de nosotros, ¿sí?, o quién es Jesús, todos vamos a tener un criterio diferente, ¿sí?, una respuesta diferente. Y podemos, de verdad, miren, hay tantas respuestas, ¿verdad?, que nos pueden dar, que Jesús es el Salvador, que es mi proveedor, que es, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Pero saben, miren, Jesús al hacer esta pregunta lo hizo con toda intención, ¿sí? Porque, miren, el poder estar aquí, el podernos incluso reunir todos los días, hermanos, el poder leer, el poder ayunar, el orar, el hacer muchas cosas, no nos garantiza que nosotros tengamos una fe, ¿sí? Eso no nos garantiza, ¿sí?
el poderlo creer correctamente, porque verdad, cuando Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, incluso esa es la fe que Dios mismo le dio a través de su Espíritu, ¿sí? Cuando Dios le da, ¿verdad?, le da esa revelación a Pedro, cuando él confiesa correctamente, hermanos, ahí Pedro, es ahí donde él de verdad recibió todo lo que Dios le dio al hombre, ¿sí? Y Jesús, cuando hace esta pregunta, de verdad lo hizo con toda intención, ¿sí? Y saben, hermanos, sus discípulos, ¿sí?, sus discípulos, ellos estaban con él, andaban con él, caminaban con él, dormían con él, estaban con él, pero saben, eso no les garantizaba, ¿sí?, que ellos tenían una fe correcta. Por eso les digo, esto no depende del hombre, depende solamente de Dios, ¿sí? ¿Qué fue lo que sus discípulos contestaron? ¿Sí? Dice, ellos dijeron en el versículo 14, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Saben, hermanos? Ellos, los discípulos, ¿verdad que ellos conocían la promesa de Dios? ¿Sí la conocían o no la conocían? ¿Verdad que la conocían? ¿Sí? Ellos conocían el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero ¿verdad que eso no les garantizaba que conocieran a Jesús cuando Él vino, verdad? Nos damos cuenta, hermanos, que el saber, que el tener tanto conocimiento de la Biblia no nos garantiza que conozcamos a Jesús correctamente. Nosotros necesitamos conocer a Jesús, de verdad, poder verlo correctamente, ¿sí? Ellos conocían, de verdad, sí, esto no era de verdad algo que ellos desconocían. Ellos conocían toda la Escritura, ellos conocían todo el Antiguo Testamento. Ellos sabían que Dios prometió que un día iba a enviar al Mesías. Pero ¿saben? Cuando vino, ¿sí?, los que sabían, ¿sí?, que iba a venir, no lo conocieron. Por eso dice, ellos tuvieron, si se dan cuenta, hermanos, en el versículo 14, cada uno de ellos dio su propio criterio de quién es Jesús, ¿verdad? Cada uno, ¿sí? Y por eso dice Juan 20, 30 y 31, ¿verdad? Que dice que Jesús hizo muchas señales, muchos milagros. Por eso es que ellos, miren, ellos lo que ellos respondieron no era porque ellos lo sabían, sino lo que ellos escucharon, ¿sí? Hermanos, nosotros al escuchar el Evangelio, ¿verdad que lo tenemos que escuchar correctamente? Lo tenemos que escuchar, ¿verdad?, correctamente para poder tener una fe correcta, ¿sí? Miren, hermanos, de verdad, ellos respondieron, uno dice la gente, ¿verdad?, que unos Juan el Bautista, otros Elías, ¿sí? ¿Verdad que Juan el Bautista tenía una doctrina, ¿verdad? Él era legalista, ¿verdad? Él era muy legalista. Elías hacía muchos milagros. Eso era lo que Jesús hizo cuando vino, ¿sí? Jeremías se compadecía por los pobres, por los huérfanos. Él se dolía. También fue lo que Jesús hizo, ¿sí? Pero saben, hermano, les digo, eso no nos garantiza que tengamos el Evangelio correctamente. En el versículo 15 dice, Él les dijo, está bien, en el versículo 14, cada uno respondió, ¿sí?, lo que ellos habían escuchado de lo que se decía de Jesús. Y está bien, a Jesús eso no le importaba tanto, ¿sí? Porque verdaderamente voltea a los discípulos, por eso dice, Él les dijo, Jesús, ¿verdad? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Sí? Hermanos, si nosotros no creemos correctamente en el Evangelio, esa va a ser nuestra respuesta. Cada uno tenemos una respuesta diferente de qué es el Evangelio. ¿Sí? De verdad, hermanos, dependiendo de lo que nosotros enfatizamos más, es lo que estamos creyendo, ¿sí? ¿Verdad? Mucha gente, hermanos, ¿sí?, cuando veía a Jesús, ¿verdad?, hacer milagros, hacer tantas cosas, hermanos. Pero les digo, los discípulos, hermanos, ellos conocían todo el Pentateuco de Moisés, ¿verdad? Ellos conocían todas las Escrituras.
Pero saben, hermanos, por eso en Mateo 16 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la fe que vence al mundo, hermanos, ¿sí? Esta es esa fe, ¿sí? Y saben, hermanos, en esta fe, ¿sí?, es donde está la victoria. Aquí está la victoria, ¿sí? En poder creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahí está todo, ¿sí? Aquel que verdaderamente logra creer que Jesús es el Cristo, para esa persona el problema ya no es problema, ¿sí? Porque, ¿verdad?, el hombre separado de Dios, todo le es problema, ¿sí? Si tienes problemas, si no tienes problema. Pero de verdad, el hombre que está separado de Dios, todo le es problema, todo le es para mal, ¿sí? Todo. De verdad, hermanos, miren, hermanos, me decía, ¿sí?, que Dios me ha llevado a analizar, ¿verdad?, ¿por qué necesito hoy el Evangelio? ¿Por qué hoy lo necesito? No mañana, hermanos. El mañana es incierto. Hoy, ¿por qué lo necesito hoy? Hermanos, el hombre está en un riesgo, ¿sí? El hombre está en un problema, de verdad. El hombre, ¿sí?, su vida está en riesgo, ¿sí? Si el hombre muere separado de Dios, hermanos, de verdad va a morir, de verdad, eternamente separado de Dios. ¿Sí? Y saben, hermanos, nosotros pensamos de verdad que podemos huir, que podemos escapar, porque recordemos, ¿verdad?, que el hombre separado de Dios es enemigo de Dios. Incluso, hermanos, esto que somos es enemigo de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? En Filipenses 3, 18 y 19 dice, ¿verdad?, que nuestro Dios es nuestro propio vientre. ¿Por qué dice eso? ¿Sí? Porque el hombre solamente vive para trabajar, el hombre solamente vive para vestirse, el hombre solamente vive para sí. ¿Qué fue lo que hizo? Quitó a Dios, ¿verdad?, y se puso él mismo como Dios. Eso fue lo que sucedió en Ezequiel, ¿verdad? En Ezequiel 28, ¿verdad?, dice que Dios halló iniquidad, halló maldad en Satanás. Eso fue lo que Satanás puso en el hombre. Esa semilla fue lo que Satanás sembró en el hombre, ¿sí? Satanás de verdad quiso ocupar el lugar de Dios. Hermanos, eso es algo imposible, ¿verdad? Y el hombre piensa que puede vivir de esa manera. El hombre piensa que puede quitar a Dios de su vida, ¿verdad? Y que puede vivir para sí mismo. Y no es así. Hermanos, de verdad, el hombre no tiene vida propia, ¿sí? No tiene vida propia. Es como las plantas, ellos no tienen vida propia. Si la arrancamos, ¿verdad?, por sí solo, ellos no tienen vida. Tienen vida cuando están arraigados en la tierra, porque ahí está su vida. Porque esa es su plenitud, porque ese es su principio, ¿sí? El pez fuera del agua no tiene vida propia, está agonizando, está muriendo y no se da cuenta, ¿sí? Necesita volver al agua para tener vida. Hermanos, de verdad, nosotros, el hombre, no tenemos vida propia. Nuestra vida está en Cristo. Nuestra vida está en Dios. Nuestra vida, de verdad, es volver a Dios, ¿sí? Esa es la vida del hombre, ¿sí? De verdad, hermanos, cada vez que nosotros vayamos a la Biblia, ¿verdad?, nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo, ¿sí? Y no creyendo en la manera en que dice aquí la palabra, ¿verdad? Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, ¿sí?, o algún otro profeta. Que nosotros podamos creer correctamente. Hermanos, de verdad, el hombre tiene un problema, y ese problema es un problema espiritual, ¿sí? No es un problema físico, es un problema espiritual. Por eso, hermanos, Dios le da como respuesta al hombre solamente el Evangelio, ¿sí? Esa es la respuesta de Dios para el hombre. Que Dios de verdad nos pueda dar los ojos correctos para ver que estamos en un problema. Y saben, hermanos, eso que está en nosotros no va a acabar, ¿sí? Porque esto que somos ya no tiene remedio, ¿sí? Esto que somos ya se le dio una sentencia. Por eso es que
porque esto que somos ya no puede ser mejorado, ¿sí? Y saben, hermanos, por eso en Juan 14:6, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la vida y yo soy la verdad, ¿sí? Cuando nosotros verdaderamente nos encontramos con la verdad, eso lo dice Juan 8:31 y 32, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué, hermanos? Libres de Satanás, libres del pecado, ¿sí? Libres de la ira de Dios, libres de ser enemigos de Dios, porque el hombre que está separado de Dios es un enemigo de Dios, ¿sí? En Romanos 2 dice que el hombre fue hallado culpable, pero saben, hermanos, el hombre no cree que es culpable, ¿verdad? El hombre cree que no tiene culpa y que está bien, solamente porque no se mete con nadie, no tiene problemas. Pero hermanos, porque el problema del hombre no es físico, es espiritual, ¿sí? Entonces eso dijo Jesús, ¿verdad? Cuando Él dijo, yo soy la vida, porque recordemos, ¿verdad? Que en Juan 10:10 dice que Él vino a darle vida, ¿verdad? Que el hombre, ciertamente el hombre separado de Dios está muerto, pero Él vino a darnos vida a través de su sangre, ¿sí? Él vino verdaderamente, hermanos, a darnos vida, ¿sí? Él de verdad a través de su carne, ¿sí? Él nos abrió el acceso, hermanos, de verdad, a través de la cruz, hermanos, ¿sí? A través de su carne, Él nos estaba reconciliando, ¿sí? Consigo mismo, dice la palabra, ¿verdad? Nosotros de verdad, miren, hermanos, les decía, nosotros, el hombre piensa que tiene problemas con todo el mundo, menos con Dios, ¿sí? De verdad, hermanos. Y saben, de verdad, que nosotros podamos creer verdaderamente que ya Jesús como el Cristo, ¿sí? En esa cruz, hermanos, le dio, de verdad le puso fin, ¿sí? Al pecado, le puso fin a la separación y de verdad destruyó a Satanás, hermanos, ¿sí? Ya lo hizo. Por eso, de verdad, miren, ¿dónde realmente, ¿sí? ¿Dónde fue ejecutado eso que Jesús, ¿sí? Eso que Dios prometió, ¿sí? Que cuando iba a venir el Mesías, en la cruz, ¿sí? Por eso en Juan 19:30, en la cruz, hermanos, en la cruz, cuando Él dijo, consumado es, ¿sí? Todo está hecho, Él dijo, yo soy el verdadero camino. A través de mí es como pueden volver al Padre, no de otra manera, ¿sí? Jesús, como el verdadero sacerdote, fue el único que no vino a cubrir el pecado, vino a quitar el pecado del mundo, ¿sí? Él lo vino a quitar, no lo vino a cubrir, lo vino a quitar. Cuando Él dice, Él es el verdadero rey, cuando Jesús dijo, yo soy el verdadero rey a través de la cruz, ¿sí? Cuando dijo, consumado es, Él dijo, Satanás ya está vencido. El problema ya no es Satanás, el problema ya no es el pecado, el problema ya no es la separación, el camino está abierto, ahora a ustedes les toca, ¿sí? Pues, hermanos, de verdad, nosotros hoy tenemos el privilegio de poder decidir entre si tomar el Evangelio o rechazar el Evangelio. Incluso, ¿saben? Esto que somos rechaza a Dios totalmente, absolutamente. Esto que somos no tiene nada con Dios, ¿sí? Por eso dice, ¿verdad? En Romanos 12 que nosotros debemos de presentar vuestros cuerpos, ¿sí? ¿De qué manera? No vamos a leerlo. Dice, Romanos 12, 1 y 2, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Sí? Hermanos, de verdad, no nos conformemos a esto, a este mundo, de verdad. ¿Sí? De verdad que Dios, porque saben, hermanos, el Evangelio vino a transformarnos, el Evangelio vino a darnos vida. ¿Sí? Saben, hermanos, vamos a leer, quiero que leamos, vamos a leer Santiago 4:4. Esto es
un resumen, ¿verdad?, de lo que vimos el miércoles. El encabezado dice la amistad con el mundo. Y dice el versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Hermanos, miren, todo el problema del hombre viene por causa de estar separado de Dios. ¿Sí? Hermanos, de verdad nosotros hemos escuchado tanto, de verdad, tanto, el por qué Dios permite tantas cosas. Hermanos, la tierra está maldita por causa del hombre, ¿sí? Pero el hombre no lo sabe, ¿sí? De verdad, todos los problemas del hombre vienen porque están separados de Dios. Hermanos, en el principio el hombre estando con Dios no tenía problemas, de verdad. Hoy en día para el hombre todo le es problema, ¿sí? De verdad, el hombre cuando estaba con Dios, ¿sí?, hoy en día vemos que, de verdad, hermanos, miren, hay tanta gente quejándose, tanta gente, que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos, que el dinero, que, ¿sí? ¿Verdad? Tantos hombres quejándose. Por eso dice, la pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? De estar separados de Dios, ¿sí? De verdad, hermanos, miren, en el corazón del hombre, de verdad, dice que del corazón del hombre solamente hay perversidad, hay maldad, ¿sí? Hay engaño, no hay nada bueno, hermanos. Analicémonos, de verdad. Gracias a Dios que miren, a través de la palabra Dios nos está concediendo de verdad poder vernos correctamente. La palabra es el espejo, es nuestro espejo en el cual nosotros podemos vernos, ¿sí? Si verdaderamente estamos en la fe correcta o no. Por eso en 2 de Corintios, ¿verdad? 2 de Corintios 5:19. Hermanos, nosotros, ¿verdad?, pensábamos que nosotros le debíamos algo a Satanás, hermanos, ¿sí? Pero saben, el hombre está en deuda con Dios. Pero esa deuda, hermanos, nadie la podía pagar, solamente alguien que no tenía ningún problema, ¿verdad? Alguien que no estaba en la misma condición que nosotros. Por ejemplo, si yo estuviera endeudada, ¿sí?, y que alguien me viniera a pedir un favor, a decirme, ¿me puedes prestar tanto? Porque tengo una deuda, hermanos. Como yo estoy en la misma condición que esa persona, es imposible que yo pudiera hacer algo por esa persona, ¿verdad? Y saben, hermanos, de verdad, miren, esa deuda, hermanos, nosotros no la podíamos pagar, ni con todo el dinero del mundo, ni con toda nuestra familia, teniendo muchos hijos, dando, de verdad, no podíamos pagar la deuda, ¿sí? Esa deuda solamente uno la podía pagar, ¿saben? Y el único que pudo pagar la deuda que tenía el hombre es Cristo. Fue el único, hermanos, el único que pudo pagar esa deuda. Por eso en 2 de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo. Recordemos en Juan 1, ¿verdad? Dice que el verbo se hizo carne, ¿sí? Vamos a leer y ahora regresamos a 2 de Corintios. En Juan 1. Y dice el encabezado, el verbo hecho carne. Y en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Por eso en 2 de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo
Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sí? Hermanos, a través de esa cruz, ¿sí? ¿Verdad? En el Antiguo Testamento vemos a, no sé si es a Jacob, ¿verdad? La escalera. ¿Sí? ¿Verdad? Que en su sueño, ¿verdad? Que vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo o el cielo con la tierra, ¿verdad? Porque ¿verdad? Ese sueño era lo que el Mesías iba a venir a hacer, ¿verdad? Que Él era el único que podía reconciliar, ¿verdad? El único que podía conectar nuevamente el cielo con la tierra a través de Cristo. No a través del hombre, no a través de nuestras obras, ¿sí? Pero de verdad, hermanos, Cristo pagó la deuda a través de la cruz. Por eso, hermanos, en 2 Corintios 5:19, ¿verdad? Dice que nosotros ahí es donde recibimos una verdadera reconciliación. Verdadera, ¿sí? A través de Cristo. ¿Y saben por qué nosotros todo el tiempo necesitamos el Evangelio? Todos los días necesitamos el Evangelio, ¿sí? De verdad, hermanos, yo no lo entendía de esa manera, pero mientras que estemos en esta tierra, necesitamos el Evangelio, ¿sí? De verdad, necesitamos el Evangelio todos los días. Que este cuerpo, ¿verdad? Cuando dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¿Sí? Hermanos, mientras que estemos en esta tierra, necesitamos el Evangelio, necesitamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo, ahí nosotros de verdad estamos reconociendo que Él es el verdadero Rey, sacerdote y profeta. ¿Sí? De verdad, hermanos, el pecado en nosotros, hermanos, de verdad tiene como fin, de verdad, llevarnos, ¿sí? A decir, de verdad, que no necesitamos a Dios en nuestras vidas. Pero miren, hermanos, todo lo que Dios hizo a través de Cristo, ¿sí? Y le digo, esto es gracia, esto es misericordia, hermanos. De verdad, ¿por qué hasta el día de hoy, de verdad, Dios nos ha preservado la vida para que nosotros no fuéramos separados de Dios? Y estamos aquí, hermanos, a causa de su pacto, por causa de su pacto. No por nosotros, de verdad, porque si por nosotros fuera, nosotros no estuviéramos aquí. Esto lo dice 2 Reyes 13:23. ¿Sí? Ya por último quiero que lo leamos. Y 2 Reyes. Segunda de Reyes 13:23 dice, mas Jehová tuvo misericordia de ellos. ¿De quiénes, hermanos? ¿Sí? De nosotros. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y dice, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. ¿Nos damos cuenta, hermanos, de verdad? Todo lo que Dios, de verdad, ha hecho para que nosotros estuviéramos hasta el día de hoy aquí, vivos, de verdad, que Dios nos dé la gracia de poder creer, de poder tener esa fe correcta, ¿sí? De verdad, hermanos, en esa fe es donde está la victoria, ¿sí? En esa fe, de verdad, esa fe es lo único que vence al mundo. Pero saben, hermanos, cuando decimos mundo, no hablemos de verdad del mundo exterior, sino de lo que está en nosotros, ¿sí? Lo que está en nosotros. Cada uno de nosotros hay un mundo, ¿verdad? Que eso a veces dice, ¿verdad? Que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Por eso, hermanos, ¿sí? De verdad, dejemos que la palabra entre, ¿sí? Hermanos, de verdad, miren, en nosotros hay tanta resistencia. Por eso es que la palabra tiene que penetrar, tiene que cortar, tiene que partir, ¿sí? El alma, el corazón, hermanos. Y ahí está todo, hermanos. ¿Sí? Ahí está todo.
en esa fe, que podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Y bueno, es un poco, ¿verdad?, de lo que